nosotros, hermanos, que en este inicio de año Dios prospere nuestras vidas. ¿Realmente desea ser usted prosperado por nuestro Dios? ¿Qué está dispuesto a hacer entonces? En este nuevo año que da inicio, hermanos, y donde en el primer día muchos comparten pensamientos, sentimientos, emociones, y a veces expresamos y decimos: feliz y próspero año nuevo. Y realmente es que el ser humano desea prosperar en todos los aspectos de su vida, ya sea en la cuestión laboral, en la cuestión económica, en la cuestión familiar. Todo mundo desea prosperar, ninguno quiere quedarse estancado. Todo mundo quiere superarse en su vida. Sin embargo, hermanos, cuando el ser humano no tiene a Dios en su vida, puede tomar otros caminos, puede tomar otras veredas, puede conducirse a través de otros pensamientos que sean muy ajenos al pensamiento de nuestro Dios. Recuerde que si usted ha sido prosperado en esta vida, si ha sido sumamente prosperado, hermanos, en este año pasado, ¿se ha preguntado usted quién le ha proveído de eso? ¿Habrá sido Dios o habrá sido el diablo? Porque también el diablo le puede facilitar mucho las cosas. ¿Se acuerda lo que le decía a nuestro Señor Jesucristo en la última tentación, cuando lo llevó a un monte alto y le dijo: mira, todos estos reinos te daré y su gloria si postrado me adorares? Satanás bien puede ponerle a usted en bandeja de plata muchas cosas, pero créalo que usted le va a estar besando los pies a Satanás si no nos aseguramos de hacer bien las cosas. ¿Qué tan convencidos estamos nosotros, hermanos, de que Jehová prosperará nuestra vida? Macaías dijo: ahora sé que Jehová me prosperará. Estaba completamente convencido, hermanos, que Dios iba a prosperar su vida, no sin antes pasar por una serie de cosas. Y al igual que usted y que yo, hermanos, como lo decía, muchas personas desean también prosperar en su vida, pero muchos de ellos lo quieren hacer recurriendo al mal, ya sea robando, defraudando o engañando a la gente. Otros saben que la prosperidad puede venir como bendición de parte de nuestro Dios, hermanos, pero en ocasiones no saben cómo recurrir a nuestro Dios. Mucha gente desea ser bendecido por nuestro Dios, pero no sabe cómo leer la Biblia, no sabe cómo estudiar la Biblia, no sabe cómo acercarse a nuestro Dios. Y son víctimas, o pueden llegar a ser víctimas de sus propias costumbres, de sus propias tradiciones, recurriendo en ocasiones a la idolatría, recurriendo en ocasiones a la suerte o a la hechicería o a la brujería, para que le lean su futuro y así le pronostiquen mejores tiempos. Hablamos ayer precisamente de ese dicho en el mundo tan popular. Dicen: ayúdate que Dios te ayudaré. Lo dijo un indio, disfrazado de indio, por supuesto, para que usted recurra a él y le lea las cartas y le lea la suerte y los horóscopos y tantas cosas. Y yo haré prosperar tu camino. Lamentablemente mucha gente recurre a ese tipo de personas. Nosotros, hermanos, que somos hijos de Dios, ¿realmente nos sentimos prosperados por nuestro Dios? ¿Realmente nos sentimos bendecidos por nuestro Dios, hermanos? ¿Qué tan seguros estamos de ello? ¿Cómo podemos estar tan seguros de que la prosperidad de nuestro Dios está con nosotros? ¿Cómo? Bueno, déjeme decirle, hermanos, que de acuerdo a las Escrituras, ¿de qué manera puedo saber que la prosperidad de nuestro Dios estará para siempre conmigo? No solamente, hermanos, porque no nos enfoquemos solamente en este mundo, que nuestra perspectiva, que nuestra visión no sea tan raquítica, no sea tan pobre y a veces tan miserable.
Porque a veces nos conformamos o nos queremos conformar con algo tan pequeño y tan miserable. Por ejemplo de Judas Iscariote, que vendió al Señor por 30 monedas de plata. Para que nosotros podamos estar seguros, hermanos, de que la prosperidad de nuestro Dios no solamente pueda estar en nuestra vida presente, sino en la futura, en la eterna, lo primero que tenemos que hacer es reconocer nuestras faltas delante de nuestro Dios. Eso es lo primero que tenemos que hacer, reconocer nuestras faltas, nuestras culpas delante de nuestro Dios. Leamos, hermanos, este versículo, esta cita. Vaya conmigo en Jueces, el libro de Jueces. Josué, espera, no sé qué me está pasando. Jueces capítulo 17. Del versículo del 1 en adelante, hubo un hombre del monte de Efraín que se llamaba Micaías. Geográficamente, hermanos, el monte de Efraín se encontraba entre Judá y Samaria, se encontraba en el medio. Si usted ubica en su mente el mar de Galilea, hermanos, se encontraba hacia el noroeste del mar de Galilea, hacia el mar Mediterráneo. Ahí se encontraba el monte de Efraín, cerca de Judá, el cual dijo a su madre: los 1100 siclos de plata que te fueron hurtados, acerca de los cuales maldijiste y de los cuales me hablaste, he aquí el dinero está en mi poder, yo lo tomé. Entonces la madre dijo: bendito seas de Jehová, hijo mío. Y él devolvió los 1100 siclos de plata a su madre, y su madre dijo: en verdad he dedicado el dinero a Jehová por mi hijo, para hacer una imagen de talla y una de fundición. Ahora pues yo te lo devuelvo. Mas él devolvió el dinero a su madre, y tomó su madre 200 siclos de plata y lo dio al fundidor, quien hizo de ellos una imagen de talla y una de fundición, los cuales fueron puestos en la casa de Micaía. Esas imágenes de talla, hermanos, eran ídolos o imágenes domésticas, que en aquel siglo, en aquel tiempo, hermanos, obviamente como no tenían fotos para tomar fotos, ni cámaras tampoco, nada por el estilo, se hacían tipo de figuras de barritos con la figura de las personas. Así mismo también hacían a sus dioses de barro o de fundición. A veces se mezclaba el barro con el fierro también, y hacían una imagen y hacían los dioses paganos. Esto era lo que quería hacer su madre. De alguna manera estamos viendo, hermanos, el pecado. Mas él, dice el versículo 4, mas él devolvió el dinero a su madre, y lo tomó su madre, 200 siclos de plata, y lo dio el fundador, quien hizo de ellos una imagen de talla y una de fundición, la cual fue puesta en la casa de Micaía. Y este hombre, Micaía, tuvo casa de dioses, e hizo efod y terafines, y consagró a uno de sus hijos para que fueran sus sacerdotes. Estas piezas, el efod y terafines, hermanos, eran parte de la vestimenta de un sacerdote real de nuestro Dios. En aquellos días, dice, no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Esa frase, hermanos, se repite constantemente en este libro de Josué. Había otra frase, se repite mucho, constantemente, resuena mucho, que los hijos de Israel hacían lo malo. Los hijos de Israel hacían lo malo. Porque no había rey en Israel, no había rey en Israel. Y cada quien hacía lo que le daba en gana, lo que bien le parecía. Hacían lo que le daba en gana prácticamente. Dice después en el versículo 7, y había un joven de Belén de Judá. Recordemos que Judá está más abajo, hacia el sur de Israel, de la tribu de Judá, el cual era levita y forastero ahí. Este hombre partió de la ciudad de Belén de Judá para ir a vivir donde pudiera encontrar lugar, y llegando en su camino al monte de Efraín, vino a casa de Micaía. Y Micaía le dijo: ¿de dónde vienes? Y el levita le respondió: soy de Belén de Judá, y voy a vivir donde pueda encontrar un lugar. Entonces Micaía le dijo: quédate en mi casa y serás mi padre y sacerdote, y yo te daré 10 siglos de plata por año, vestidos y comida. Y el levita se quedó.
Agradó pues a levita morar con aquel hombre y fue para él como uno de sus hijos. Y Micaía consagró a levita y aquel joven le servía de sacerdote y permaneció en casa de Micaía. Micaía dijo, ahora sé que Jehová me prosperará, porque tengo un levita por sacerdote. ¿Qué hacía? ¿Qué cosas hacía para que este hombre estuviera tan seguro de que ahora sí, hermanos, la prosperidad de Dios iba a estar con él? Iba a estar en su casa, iba a estar en su vida, reconociendo sus faltas delante de nuestro Dios. Porque recordemos que él le había tomado los 1100 siglos de plata que había hurtado a su madre. Fíjense bien, ¿a quién? A su madre. Se había convertido en un delincuente, algo que hoy en día es fuera de lo común. Ahora no pasa eso. Ahora los hijos no le roban al padre, ¿verdad? Por supuesto que sí. Y muchas veces, a veces los padres, hermanos, nos hacemos de la vista gorda, como que no vimos, como que no nos dimos cuenta, y de alguna manera así nos hacemos cómplices de las delincuencias de nuestros hijos. Tengamos mucho cuidado, hermanos. Esta mujer, al saber, dijo que la maldición de Dios recaiga sobre aquel que hurtó mi dinero. Cuando nosotros, hermanos, no queremos reconocer nuestras faltas delante de nuestro Dios, tenemos un serio problema con nuestro orgullo. Orgullo que no solamente, hermanos, nos puede convertir en delincuentes ante nuestro Dios, sino que también nos hace creer que podemos estar bien sin la bendición de nuestro Dios. A veces queremos salir de nuestros problemas, o a veces queremos satisfacer nuestros deseos, hermanos, recurriendo al mal, como lo estaba haciendo este hombre, sin tomar en cuenta a nuestro Dios. Pero nunca es tarde, hermanos, para enmendar nuestros errores. Nunca es tarde para volvernos a nuestro Dios, como lo estaba haciendo Micaía, supo reconocer sus faltas de nuestro Dios, hermanos, al saber, óigalo bien, o al oír que su madre había proferido una maldición sobre aquellos que habían hecho el mal. Y esto, hermanos, este hecho, cuando una persona maldecía por un hecho criminal, delictivo, prácticamente aquella persona sabía que estaba bajo la maldición de nuestro Dios, y que en cualquier momento, hermanos, Dios podía castigarle por sus acciones que iban en contra de nuestro Dios. Es por eso que Micaía, hermanos, sintió temor, no solamente, hermanos, a todo el mal que podía recibir por sus acciones en este mundo, sino aún más sintió temor del castigo que bien podía recibir de parte de nuestro Dios, que era mucho más terrible. Porque dice la Escritura, hermanos, en el versículo 12, el cual dijo a su madre, los 1100 siglos de plata que te fueron hurtados, acerca de los cuales maldijiste y de los cuales me hablaste, he aquí el dinero está en mi poder. Él escuchó la maldición, y si él devolvió, hermanos, ese dinero que no era suyo, fue porque tuvo temor de Dios y reconoció su falta, reconoció su pecado. Prácticamente cuando él oyó a su madre proferir esta maldición, sabía, hermanos, que estaba próximo su castigo. Si nosotros, hermanos, deseamos que la prosperidad de nuestro Dios esté con nosotros por toda la eternidad, tenemos que reconocer nuestras culpas también, y tenemos que reconocer nuestros errores. No solamente el mundo, hermanos, que está ajeno a la voluntad de nuestro Dios, está expuesto a la ira de Dios. También nosotros, los que conocemos la verdad de nuestro Dios, podríamos estar en serias dificultades, hermanos, cuando no obramos conforme al pensamiento de nuestro Dios. Mira lo que dice en Lucas capítulo 13, hermanos. En el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, en Lucas capítulo 13, vaya conmigo a la Escritura para que no se me distraiga y no le empiece a cargar el sueño. Lucas 13, versículo del 1 al 5. Lucas 13, versículo del 1 al 5.
En este mismo tiempo estaban ahí algunos que le contaban acerca de los galileos, cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Es decir, que estas personas fueron asesinados, masacrados en el templo, y la sangre de ellos se mezclaron con la sangre de los sacrificados, de los animales. Respondiendo Jesús les dijo: ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé, es decir, un accidente, y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. A veces pensamos nosotros, por las catástrofes que pasan en el mundo, por las desgracias que suceden en el mundo por causa de la naturaleza, otras cuestiones, hermano, decimos, es que era un lugar muy pecador, es que eran bien pecadores, es porque eran bien idólatras, era porque eran bien inmorales. No, hermanos. La muerte a cualquiera nos puede sorprender en el momento en que menos lo pensamos. En el momento en que ni siquiera lo podemos imaginar. Y dice el Señor: si tú también no te arrepientes, si tú no reconoces tus culpas y tus pecados, de igual manera puedes perecer. Entonces, hermanos, solamente reconociendo nuestras faltas y haciendo lo correcto delante de nuestro Dios, podemos hacer que la providencia de nuestro Dios nos asista en todo momento, en todo tiempo. De lo contrario, hermanos, pereceremos tanto en este mundo como algo peor todavía en la eternidad. Nuestro castigo puede ser peor, hermanos, que el que aquí. Y es por eso que, al igual que Micaías, también nosotros debemos de sentir temor hacia nuestro Dios, temor hacia su ira, y empezar, hermanos, en hacer lo correcto delante de nuestro Dios, en hacer lo que Dios nos manda, hermanos, porque no nos conviene en lo absoluto tener como enemigo a nuestro Dios. Nos conviene ser amigos de nuestro Dios. Aquí no se aplica decir eso dicho que dicen, el enemigo de mi enemigo es mi amigo, algo así. Aquí no se aplica en el sentido de que podemos ser amigos de las tinieblas, amigos de Satanás, y a la vez ser amigos de Dios. No, hermanos, tengamos mucho cuidado. Otra de las cosas, hermanos, que podemos hacer es que nos puede asegurar de que la prosperidad de nuestro Dios puede estar en nuestra vida para siempre. No solamente reconociendo nuestras culpas, sino también renunciando a la mentira. Renunciando a la mentira. Mire, regresemos a la cita principal, hermanos, del libro de Jueces, capítulo 17, versículos 7 al 10. De Jueces, capítulo 17, versículos 7 al 10. Había un joven de Belén de Judá, en la tribu de Judá, el cual era levita y forastero. Este hombre, hermanos, que dice que era levita, recordemos que los sacerdotes, hermanos, eran representantes de Dios aquí en la tierra, y que a la vez también era un representante del ser humano ante los ojos de nuestro Dios. Era un levita que descendía de la tribu de Judá, donde se adoraba a nuestro Dios, donde estaba el templo de nuestro Dios, y que fungía o obraba como un sacerdote verdadero. ¿Ok? Y después dice, este hombre partió de la ciudad de Belén de Judá para ir a vivir en donde pudiera encontrar lugar. Y llegando en su camino al norte de Efraín, vino a casa de Micaías. Y Micaías le dijo, ¿de dónde vienes? Y el levita le respondió, soy de Belén de Judá y voy a vivir donde pueda encontrar lugar. Entonces Micaías le dijo, quédate en mi casa y serás para mí padre y sacerdote, y yo te daré 10 siglos de plata por año, vestidos y comida. Y el levita se quedó. Este hombre sabía muy bien, Micaías sabía muy bien, hermanos, al saber que era levita, sabía muy bien, hermanos, cuál era su función, cuál era su trabajo, que era un sacerdote. Déjame decir una cosa muy importante. Una cosa, y óigalo bien, por favor, porque esto es algo sumamente importante. Una cosa es vivir siendo engañado por nuestra propia ignorancia, por nuestra
falta de conocimiento. Y otra cosa es querer vivir engañado por nuestra propia voluntad. Aún sabiendo, aún teniendo conocimiento. Y si decidimos seguir en la mentira, hermanos, ahí estaremos en la mentira. ¿A quién de nosotros nos gusta que nos mientan? A ninguno. Y ni tampoco deseamos mentirle a nadie. ¿Por qué? Porque deseamos ser personas honestas y verdaderas. No podemos abrigar entonces y aceptar la mentira de ningún modo, de ninguna forma. Entonces fue lo que hizo este hombre. Y es increíble, hermanos, ver cómo mucha gente prefiere vivir en la mentira por costumbre o por tradición. Pero más lamentable es, hermanos, decidir vivir en la mentira después de haber conocido la verdad de nuestro Dios. Micaía, hermanos, sabía perfectamente que lo que su madre le estaba inculcando no era la verdad de nuestro Dios, no era el deseo de nuestro Dios, sino que era la mentira. Porque miren lo que pretendía su madre en el versículo 4 y 5. Mas él devolvió el dinero a su madre y tomó su mamá o su madre 200 siglos de plata y lo dio a un fundidor. La labor de este fundidor, hermanos, era la de era un experto en hacer imágenes, en donde Dios, hermanos, repudiaba no solamente el trabajo de fundición, porque un artesano o un artista en cuanto a eso podía hacer otras labores seculares, de terreno, de casa, de construcción. Pero ya cuando se convertía en la cuestión idolátrica, hermanos, mucho cuidado, como lo que pasó con el apóstol Pablo allá en Atenas, en el capítulo 19 de Hechos, en donde todos los artífices hacían templecillos de la gran diosa Diana. ¿Se acuerda usted? Y que dice que cuando Pablo empezó a hablar en contra de eso, ellos empezaron a ver que su negocio se desacreditaba ante los demás y que el business, el dinero se les iba a ir de las manos. Y es por eso que empezaron a acusar a Pablo ante las autoridades, porque Pablo les estaba haciendo ver que lo que ellos hacían con sus manos era falso, era mentira, era algo que defraudaba a la gente. Y aquí mismo también esta madre lleva a un fundidor para que le haga una imagen de un dios pagano, y también para que le haga la imagen de ellos, imágenes domésticos, que más adelantito usted lo puede ver en el capítulo 18. En el capítulo 18 no recuerdo bien en qué versículo, cuando una tribu va también y dice que Micaía tomó las imágenes y los dioses de ellos también. Bien, el asunto está, hermano, de que posiblemente Micaías deseaba honestamente servir a nuestro Dios, pero debido a las circunstancias de la vida no podía hacerlo como era debido. Él de alguna manera tenía noción de cómo debían de hacerse las cosas, porque mire lo que hizo después, un poco inducido por su madre a hacer algo que iba en contra de nuestro Dios. ¿Qué es lo que hace? Y este hombre Micaías dice, tuvo, dice, casa de dioses, e hizo efod y trafines, y consagró a uno de sus hijos para que fuera su sacerdote, tomando de alguna manera una copia de lo que se hizo precisamente en el pasado, cuando se estableció el sacerdocio con Aarón y mediante Moisés, en donde Dios consagró a la tribu de Leví, a la familia de Aarón, hermanos, como sus sacerdotes. Bueno, ahora él estaba tomando el lugar de Dios y estaba constituyendo a uno de sus hijos como su sacerdote. Tenía la idea de cómo debían de hacerse las cosas, pero yo le estoy diciendo que de acuerdo a las circunstancias, porque recordemos que en aquel tiempo no había rey en Israel, y que los hijos de Israel hacían lo malo, y por ende cada quien hacía lo que bien le parecía o lo que le daba en gana. Pero este hombre de alguna manera demuestra que tenía cierto interés sincero en servir y adorar a nuestro Dios. Él sabía, hermanos, que si él abandonaba la mentira de la idolatría y se allegaba a la verdad de nuestro Dios, sería prosperado.
Démonos cuenta cómo la providencia de nuestro Dios opera, hermanos. Porque Dios ve en el corazón de este hombre que él de alguna manera desea hacer bien las cosas. Y le dice Dios, ok, ¿quieres hacer bien las cosas? Mira, ahí te va un levita. Él te va a decir lo que debes hacer, como se lo dijo precisamente a Cornelio, que él daba limosna al pueblo y que hacía muchos bienes y que oraba a nuestro Dios y que era temeroso de Dios, y le envió a Pedro. O como aquel eunuco funcionario de Candace que había ido a adorar a Dios a Jerusalén, y regresando del camino, hermanos, él iba leyendo el profeta Isaías y no sabía de qué hablaba este hombre. Se le acerca a Felipe, le dice, ¿entiendes lo que lees? ¿Cómo voy a poder si no hay quien me lo explique? Súbete, ruego, para que me digas de quién dice el profeta, si de sí mismo o de algún otro. ¿Quién le envió a Felipe? El ángel de Jehová. Se lo envió para que le explicara, para que le hablara del evangelio y para que se convirtiera al Señor. Aquí vemos la providencia de nuestro Dios, hermanos. La providencia de Dios prospera nuestra vida, y lo hace principalmente en un aspecto moral, y lo hace en un aspecto espiritual, y también lo quiere hacer en un aspecto eterno. Le da la oportunidad para que haga bien las cosas, y este hombre lo hace. Si nosotros realmente, hermanos, deseamos la prosperidad de nuestro Dios, que esté siempre con nosotros, tenemos que estar también con nosotros al lado de la verdad de nuestro Dios. Si realmente deseamos, hermanos, que Dios esté al lado nuestro, para que sí tener su prosperidad y su bienestar, nosotros también tenemos que estar al lado de nuestro Dios. Y cuando me refiero al lado de nuestro Dios, me refiero al hecho de estar bien con nuestro Dios. No podemos estar bien con nuestro Dios si practicamos el pecado, si consentimos el pecado en nuestra vida, porque el pecado lo que hace, nos separa de Dios, nos aleja de Dios y nos complica la vida seriamente, y lo puede hacer fatalmente. Escuché hace poco de un muchacho en un accidente en Dallas, que por ir ebrio, briago, tomado, borracho, chocó contra una familia en un carro y murieron sus hijos. Solamente la esposa quedó viva, la señora quedó viva, pero sus hijos murieron. Y en el lugar va este hombre todo tomado, todo borracho, y le dice a la mujer, perdóneme, perdóneme. Y tratando de justificarse le dice, me fallaron los frenos. Pero cuando le hicieron un análisis de sangre, este hombre viene alcoholizado. La señora lo perdonó. Lo perdonó. Pero ¿y los niños? ¿Y las vidas que se perdieron? ¿Qué de ello? ¿Qué de ello, hermano? Démonos cuenta, este hombre quedó marcado de por vida, hermanos. Ya no se puede hacer nada. Es como cuando usted decide suicidarse, una vez saltando al precipicio, ya no se puede hacer nada. Una vez muertos, hermanos, ya no se puede hacer nada. Es por eso que la salvación es hoy. Y hoy es cuando nosotros debemos reconocer nuestras culpas, nuestras fallas delante de nuestro Dios, y hacer lo que es necesario para estar al lado de nuestro Dios, si es que realmente queremos tener la prosperidad y el bienestar de nuestro Dios, no solamente en este tiempo, sino el venidero, que es en la eternidad. Renunciando hacia la falsedad de este mundo y a la mentira, para después vivir una vida consagrada a nuestro Dios. Porque mire, lea lo que dice conmigo, por favor, en Primera de Pedro capítulo 1, hermanos. Primera de Pedro capítulo 1, versículo 13 en adelante. Primera de Pedro capítulo 1, versículo 13 en adelante. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros todos santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre aquel que sin excepción de personas juzga la obra de cada uno, conducíos en todo tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor
por amor de vosotros. Y dice ahí, sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste ¿de quién? De vuestros padres. La mujer de Micaía, ¿qué le estaba inculcando a su hijo, hermanos? La mentira, el error, la idolatría. Y muchas veces nosotros, hermanos, cobijamos la idolatría, no solamente en el aspecto espiritual, sino también a veces en el aspecto moral, en la cuestión laboral. Hay gente que ama demasiado su trabajo y su trabajo se llega a convertir en un Dios. Sus propósitos, sus proyectos suelen ser prioridad ante la prioridad de nuestro Dios. Y debemos de tener mucho cuidado entonces, hermanos, en cuanto a esto. Ahora, yo sé también, hermanos, que hay cosas en las cuales uno ve, como decía, hablábamos precisamente ayer, nuestro hermano Santiago y con el hermano Tony y nosotros, y el hermano nos decía algo muy importante, que debemos de saber equilibrar, nuestras responsabilidades como padres de familia y también con nuestros deberes con la iglesia. No podemos estar 100% dedicados a la iglesia y olvidarnos de nuestras responsabilidades que tenemos en el hogar. Es muy cierto, porque Santiago decía, hermanos, que aquel que no provee para lo suyo, para lo de su casa, es peor que un incrédulo. Peor que un incrédulo. Entonces debemos de saber equilibrar, hermanos, nuestros deberes con nuestros hijos, como también en nuestro deber con nuestro Dios. Y es por eso que hay veces que entendemos que a veces hay compromisos con la familia y que uno no puede porque uno ya se comprometió, es cierto. No, es cierto. Pero yo me refiero en el sentido cuando usted no tiene ningún compromiso y puede hacer el bien, es cuando está el problema. Entonces, hermanos, si nosotros queremos estar seguros de la prosperidad de nuestro Dios, ¿qué tenemos que hacer? Reconocer nuestras faltas delante de nuestro Dios, renunciando a la mentira. Y por último, estar dispuesto a ser agradecido con nuestro Dios. Mire, en Josué, hermanos, en Jueces, en este mismo libro, en este mismo capítulo, Jueces capítulo 17, versículo 10 en adelante. Entonces Micaía le dijo: quédate en mi casa y serás para mí padre y sacerdote, y yo te daré 10 siglos de plata por año, vestidos y comida. Y el levita se quedó. Es triste ver, hermanos, cómo muchas personas solo desean beneficiarse con la prosperidad de nuestro Dios. Les decía precisamente en la clase, hermanos, que a veces las necesidades suelen convertirnos ¿en qué? En personas egoístas. Cuando a veces solamente pensamos en nosotros y queremos solamente obtener un beneficio para nosotros. Y puede pasar esto, hermanos. Pero a la hora de hacer el bien en la obra de nuestro Dios nos cuesta mucho trabajo, nos cuesta mucho sacrificio desprendernos de nuestras cosas y de nuestro tiempo. Cuando el amor, hermanos, óigalo bien por favor, cuando el amor y la compasión de nuestro Dios está en nuestro corazón, lejos de sentir un dolor, lejos de sentir un sacrificio por hacer la obra de nuestro Dios, va a ser un gran gozo, una gran alegría servir a nuestro Dios. Si el amor y la compasión de nuestro Dios está en nuestros corazones, hermanos, lo que le ofrezcamos a nuestro Dios será de gran valor para nosotros y de gran gozo y alegría. Micaías, al ver que la providencia de nuestro Dios, hermanos, venía a prosperar su vida, quiso inmediatamente, hermanos, ser agradecido con nuestro Dios. Y dice el versículo 13: ahora sé que Jehová me prosperará, porque tengo un levita por sacerdote. Él, hermanos, empezó a ser justo delante de nuestro Dios por aquel hombre que le servía de bien, correspondiéndole así al favor de nuestro Dios y también al hombre que le vino a ayudar en su devoción a nuestro Dios. Yo no crea que estoy tomando este ejemplo para mí, para que usted sea generoso conmigo, hermanos. No lo voy a aplicar a mi persona como muchos pastores corruptos y líderes religiosos le dicen. Ya ve, entonces, si usted quiere prosperar su vida, usted tiene que pensar primero en un servidor de Dios. Usted tiene que darme a mí. Y la gente, cuando vean en mi carro nuevo del año y que en la placa diga diezmos,
La gente lo va a tomar como locura, pero usted se va a sentir orgulloso. Y la chapa de sus puertas de oro y todo su hogar inmenso, grande. No, hermanos, no es así. No es así. ¿Quién vino a enriquecer nuestra vida, hermanos, espiritualmente? ¿Quién lo hizo? Nuestro Señor Jesucristo. Él con su gran sacrificio, hermanos, limpió nuestra alma de todo pecado, nos dio la reconciliación con nuestro Dios, vino a enriquecer nuestra vida espiritualmente. Decía el apóstol Pablo, hermano, mire, vaya conmigo por favor, porque yo voy a terminar en 1 Corintios capítulo 1, versículos 4 y 5. 1 Corintios capítulo 1, versículos 4 y 5 dice: gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos, dice, en Él, y en toda palabra y en toda ciencia. ¿Quién nos enriqueció, mi hermano? ¿El hermano Miguel? ¿Quién? ¿Algún otro pastor? ¿Algún otro ministro? ¿Quién? Nuestro Señor Jesucristo. Hablamos ahorita de la ofrenda, de que Él dice que Él nos enriquece, hermanos, para que nosotros también seamos ricos en buenas obras. ¿Se acuerdan de aquellas dos personas que fueron ante el Señor y diciendo: dile a mi hermano que parta conmigo la herencia que me corresponde? Y el Señor le dijo: ¿acaso yo he sido puesto entre ustedes como juez? Huid de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en los bienes que posee, sino en qué, en ser rico para con Dios. Y es por eso que les habla de esa parábola, en donde les habló de un rico que había tenido mucha herencia y pensando en su prosperidad, en su bienestar, ¿qué haré? Que voy a derribar mis graneros, los edificaré mayores, para cuando los tenga llenos le diré a mi alma: alma, come, bebe, sacíate, regocíjate. Necio, esta noche vienen a pedir tu alma, y lo que has provisto, ¿para quién será? Nadie sabe para quién trabaja, ¿no cree usted? Así es el que es rico para consigo mismo y no es rico para con Dios. Si hemos sido bendecidos grandemente, hermanos, es para ser ricos para con Dios también, para que también hagamos obras, hermanos, que vengan a honrar y a glorificar el nombre de nuestro Dios. Si nosotros realmente, hermanos, reconocemos nuestras faltas delante de nuestro Dios, renunciamos a la mentira y a la falsedad del mundo y a todo tipo de idolatría, y somos más agradecidos con nuestro Dios, sirviendo más en su obra, bien podríamos decir: ahora sé que Dios prosperará mi vida, hermanos. Ahora sé que Dios me prosperará, no solamente en este mundo, no solamente en este tiempo, sino en la eternidad. Porque el deseo de nuestro Dios se habrá cumplido, hermanos, cuando hacemos su voluntad. Si usted, mi amiga, mi amigo, realmente desea que Dios le bendiga en su vida espiritualmente, que sea enriquecido por nuestro Dios, usted tiene que reconocer sus deficiencias espirituales y morales. Tiene que reconocer sus faltas, sus pecados delante de nuestro Dios. Tiene que arrepentirse y buscar el perdón de Dios. Y solamente Dios se lo puede otorgar cuando usted obedece a su palabra, cuando obedece sus mandamientos, cuando obedece en el bautismo, porque ese era el bautismo donde usted alcanza el perdón de todos sus pecados. El apóstol Pedro decía en Hechos 2:38: arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. No antes. El perdón de los pecados no se entrega antes, hermanos. Solamente por creer o por fe no se entrega el perdón de pecados. Dice el apóstol Pedro: para. Y para implica en pro de algo, con el fin de obtener, con el fin de alcanzar algo, que es el perdón de los pecados. No estoy jugando básquetbol, crean. Me estoy haciendo ver, hermanos, el deseo de nuestro Dios, que Dios le quiere bendecir su vida y lo quiere hacer a partir de este momento y por toda la eternidad. Solo es cuestión de que usted se arrepienta de sus pecados y se vuelva a nuestro Dios con un espíritu quebrantado y humillado, y Dios le bendecirá grandemente estando en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y antes de entonamos en una invitación, les invito a que nos pongamos de pie, hermanos, para entonar las promesas de Jesús.